soy Laura Camila Murcia, actualmente me encuentro cursando Proyecto 3. Mi proyecto está enfocado como una herramienta tecnológica para contribuir al cuidado del medio ambiente, ya que una de las mayores problemáticas en el mundo es la acumulación de residuos sólidos. Pues en el mundo, según un informe del Banco Mundial, de aquí al 2050 la acumulación de residuos sólidos crecerá en un 70%. En Colombia, según un informe del 2018, se producen 12 millones de toneladas al año, de las cuales solo estamos reciclando el 17%. En Boyacá se recicla solo el 2,64% de las 161.720 toneladas que se producen al año. En el caso de la Universidad de Boyacá se les realizó una entrevista a una funcionaria encargada de desocupar las canetas, en la que manifiesta que la comunidad universitaria no sabe reciclar y que a ellos les toca separar los residuos por aparte. Frente a esta problemática, la ONU plantea una serie de prácticas como la reducción de la generación de residuos, el aumento del reciclaje y el reuso de los residuos. Un término clave de este proyecto es reciclar. Es un proceso en el cual se transforma un producto que ya ha cumplido su vida útil en otro. Este proceso tiene bastantes etapas, siendo la primera de ellas en la que nos vamos a enfocar. Este proyecto se realiza por el aumento significativo de cifras de acumulación de residuos sólidos, porque la comunidad universitaria no sabe utilizar los fondos ecológicos, y por la integración de los avances tecnológicos en pro de un medio ambiente mejor. Además, se realiza para contribuir a disminuir las cifras de contaminación, ya que la universidad tiene un gran flujo de personas, es decir, un gran flujo de residuos. Para mejorar el proceso de reciclaje en la Universidad de Boyacá en su primera etapa y para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. El 9 y el 2 enfocados en la producción y consumo responsables haciendo uso de la innovación. El proyecto consta de 4 etapas. En la primera de ellas se realizará una revisión de la literatura, estado del arte, diagnóstico de la población y se identificarán los elementos que harán parte del sistema. En la segunda etapa se diseñará, se simulará y se hará la parte electrónica del sistema. En la tercera etapa, todo lo relacionado con la programación, y en la última etapa se implementará y evaluará. Este proyecto es aplicado y mixto. Aplicado porque se hará revisión de literatura de residuos sólidos, reconocimiento de imagen, sensores para dar una solución a la problemática, y es mixto porque se evaluará el porcentaje de aciertos y fallos del sistema y se utilizarán las cualidades de los residuos. Actualmente me encuentro en la tercera etapa. La parte electrónica de este proyecto no se ha realizado debido a que se han presentado dificultades para obtener los sensores capacitivos que son pilares de este proyecto. Estos son los avances que he logrado este semestre, que se resumen en 2 cosas: la programación de la interfaz gráfica y la programación parcial del sistema de reconocimiento. Antes de hablar de ello, quisiera mostrar un diagrama de procesos de mi proyecto. Inicialmente tenemos 3 zonas, la de reconocimiento. Inicialmente tenemos 3 zonas: zona de ingreso, de reconocimiento y de clasificación. En la zona de ingreso va a ingresar el residuo y allí va a haber un primer filtro y va, gracias a la interfaz gráfica, una interacción con el usuario. En la segunda zona se va a utilizar reconocimiento por imagen y con sensores para decidir qué residuo es, y en la tercera pues se va a clasificar el residuo reconocido. Para la zona de reconocimiento se tiene 3 filtros. El primero determina por las limitaciones del sistema, el segundo por la naturaleza del objeto como su forma o textura, y el tercero ya va a decir de qué material están hechos gracias a los sensores. Inicialmente, la programación de la interfaz, su objetivo principal no es solo interactuar con el usuario. Quise que pues también ayudar a incentivar al usuario con un sistema de puntos, ayudar al sistema de reconocimiento en su primer filtro y a concientizar el usuario, pues porque en la interfaz van a haber noticias y ecotips. Para hacer el diseño de esta interfaz, pues elegí una paleta de colores verde y azul debido a los colores del medio ambiente, y se eligieron ciertos patrones, colores de fondo y tipo de letras para poder diseñar esta interfaz, lo cual se resume pues en estos diseños de interfaz. Bueno, al iniciar la interfaz gráfica vamos a encontrar la sección de noticias, le damos en el botón de inicio y el usuario elige si ingresar o registrarse. Para ello utilicé SAM y MySQL, el administrador PHP, para hacer las bases de datos. Entonces acá tengo mi base de datos que se llama UDB1, y en UDB1 hay una base de datos que se llama puntos. En puntos
Estos son los usuarios que están registrados con sus contraseñas, con sus puntos. Entonces, bueno, vamos a ingresar con el usuario este usuario que ya está registrado. Entonces escribimos usuario. Nos dice que el usuario y las contraseñas es correcto y nos manda al menú principal. En el menú principal podemos consultar nuestros puntos. Entonces nos dice tiene 50 puntos. Sí, es verdad, este usuario tiene 50 puntos. Este es el botón para retroceder. Acá en este menú se consultan los premios que se tienen. Y acá ingresa un residuo. Se va a premiar al usuario por ingresar el residuo. Pero en ingresa un residuo pues están las preguntas de validación del residuo. Si el residuo cumple con estas 3 características, puede ingresar y el usuario se le dan 50 puntos. De lo contrario, el usuario solo recibirá 10 puntos por intentarlo. Entonces, tiene un residuo de metal, vamos a escribir que sí. Una botella de agua, bueno, vamos a poner una que sea falsa y las otras verdaderas. A ver que no puedes ingresar tu residuo, es decir, porque no cumpliste la primera pregunta no puedes ingresar tu residuo y solo nos dan 10 puntos, lo que se valida acá en nuestra base de datos nos dice 10 puntos. Al igual, ahora vamos a ver cómo el usuario se registra. Entonces escribe pues un usuario y contraseña que no esté registrado. Se registra y dice listo, tus datos fueron cargados y son los mismos datos que vamos a ver acá en nuestra interfaz, en nuestra base de datos, perdón. Y a su vez pues están las validaciones de que si ya es un usuario registrado, por ejemplo el usuario con el que ingresamos, nos va a decir el usuario ya se encuentra registrado como una alerta. Y eso sería todo lo de nuestra interfaz. Gracias. La programación de la zona de reconocimiento pues se partió en diseño de una cadena de pruebas que nos iba a ayudar a probar los códigos de programación para cada residuo. Entonces en el caso del Tetra Pak se detectaba pues por sus... En el caso... En el caso del Tetra Pak se detectaba por el número de esquinas que tenía. Acá podemos ver los videos en el que acá no hay nada aún, pero al ingresar el Tetra Pak, bueno, pues sin la mano, se logra distinguir que es Tetra Pak. Y acá digamos que si se le ingresa otra cosa que no sea Tetra Pak, pues no nos va a decir que es un Tetra Pak. En el caso de la botella, su programación está en marcha. Se va a realizar gracias a un template y se va a distinguir solo esta zona específica de la botella. Para un banano se va a elegir gracias a su color característico amarillo. Entonces, pues vamos a ver el resultado de esta programación. Aquí lo redondea y dice que es un banano. En el caso de los vasos plásticos, se va a detectar su forma circular, la del fondo, para que diga que es un vaso plástico. Vamos a hacer lo mismo con un vaso de Bonjour, que es casi similar al vaso de plástico, solo que en este caso se utiliza entrenamiento de imagen. Entonces acá vemos que no detecta nada, pero cuando se le ingresa al tarrito de Bonjour, pues ahí lo detecta. Y a continuación les presento mi presupuesto global y por último la bibliografía. Gracias. En el caso del Tetra Pak se detectaba por el número de esquinas que tenía. Acá podemos ver los videos en el que acá no hay nada aún, pero al ingresar el Tetra Pak, bueno, pues sin la mano, se logra distinguir que es Tetra Pak. Y de acá, digamos que si se le ingresa otra cosa que no sea Tetra Pak, pues no nos va a decir que es un Tetra Pak. En el caso de la botella,
su programación está en marcha, se va a realizar gracias a un template y se va a distinguir solo esta zona específica de la botella. Para un banano se va a elegir gracias a su color característico amarillo. Entonces, pues vamos a ver el resultado de esta programación. Aquí lo redondea y dice que es un banano. En el caso de los vasos plásticos, se va a detectar su forma circular, la del fondo, para que diga que es un vaso plástico. Vamos a hacer lo mismo con un vaso de Bonjour, que es casi similar al vaso de plástico, solo que en este caso se utiliza entrenamiento de imagen. Entonces acá vemos que no detecta nada, pero cuando se le ingresa al tarrito de Bonjour, pues ahí lo detecta. Y a continuación les presento mi presupuesto global y por último la bibliografía. Gracias.